Este programa está basado en el modelo de debate Karl Popper. Las ideas expuestas en este torneo de debate universitario no son necesariamente las posturas de los participantes, ni de las instituciones universitarias que representan, ni de la gobernación de Antioquia. Es una competencia de argumentación. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta segunda parte de la primera ronda de El Gran Debate, El Poder de las Ideas, en su segunda temporada, un proyecto creado por la Gobernación de Antioquia a través de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y su programa Antioquia Joven. Y ahora es el momento de invitar a los capitanes de cada uno de los equipos a que por favor me acompañen en el círculo de poder, porque vamos a definir en este instante la postura sobre la cual va a debatir cada uno de ellos. Les recordamos a ustedes que ellos conocían previamente el tema, la premisa sobre la cual vamos a debatir, pero es solo en este momento, por cuestiones de azar, lanzando una moneda en donde sabemos si van a estar a favor o en contra de la premisa, que es la siguiente. En Colombia se debería prohibir la transmisión de narconovelas y narcoseries. ¿Eliges cara o sello? Cara. Cara, vamos entonces con los capitanes de los equipos, cara o sello. Lanzamos nuestra moneda con nuestra aplicación. Efectivamente cayó cara y eso significa que tienes la oportunidad de elegir. ¿Están a favor o en contra de la premisa? Vamos en contra. Van en contra y comenzamos con el equipo de la Universidad Católica de Oriente, que inicia con su argumentación. En este instante, 1 minuto para debatir desde ya. Un cáncer no se alivia eliminándolo. Un cáncer no se alivia con pañitos de agua tibia. Buenas noches. En Colombia no se debe prohibir la transmisión de narcoseries y narconovelas. ¿Por qué? Porque el problema no está en estos programas, está en nuestra cultura. Una cultura que mayormente ha sido caracterizada por ser violenta y ser corrupta. Y si hablamos de que los programas tienen problemas como que normalizan la violencia o estigmatizan la sociedad, pues tenemos que tener algo claro. Primero fue la cultura narco y posteriormente fueron estos programas. En los años 80 fue primero Pablo y en los años 2000 fue el Capo y el Patrón del Mal. Primero fue el círculo de narcotráfico en Pereira y posteriormente fueron Sin Tetas No Hay Paraíso. Por lo tanto, este cáncer no lo podemos eliminar, que tanto nos ha afectado, simplemente prohibiendo, como habla el otro equipo, a favor. Por lo tanto, en Colombia no se debe prohibir la transmisión de narcoseries y narconovelas. Para eliminar este cáncer que tanto daño nos ha hecho a Colombia, debemos erradicarlo de raíz. Muchas gracias. Muchas gracias a este primer participante, capitán también de la Universidad Católica de Oriente. Y vamos con la capitana del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, que argumenta a favor de la premisa. 1 minuto desde ahora. La psicología y las ciencias humanas han realizado innumerables investigaciones sobre cómo la televisión influencia los comportamientos individuales y sociales. Parece que los compañeros no lo tienen en cuenta. Voy a poner un ejemplo, una noticia grave en la ciudad de Medellín, una riña presentada entre estudiantes del colegio INEM, donde una de las niñas no solo corta el cabello de su compañera, sino que la apuñala repetidas veces, mientras los estudiantes alrededor ven, recreando así la icónica escena de Rosario Tijeras. Esto es lo que producen este tipo de contenidos en Colombia. En Colombia se debe prohibir las narconovelas y narcoseries, porque lo que hacen es estigmatizar nuestra sociedad, incentivar las acciones violentas, machistas y negativas. La narcocultura es lo que está corrompiendo nuestra sociedad y no debemos permitir que esto siga sucediendo. Estos personajes no deberían ser ejemplos a seguir para nuestra juventud, para nuestra niñez. No queremos más narcocultura y no queremos más narconovelas. Tiempo, gracias. Muchas gracias, Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Y ahora, uno de los participantes de la Universidad Católica de Oriente pasa al círculo de poder y tiene la oportunidad de refutar con sus ideas. 1 minuto desde ahora. Nos habla de que la televisión tiene un papel principal en la educación de las personas. Y yo pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad de educar, la televisión o la familia? Por supuesto que la familia. Todo entra desde la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer quitando las narcoseries y narconovelas? Fácil, arrancar una rama, pero va a volver a crecer. Ahí no está el problema. El problema está, como dijo mi compañero, en la cultura,
¿Por qué? Porque si generamos una cultura con conciencia crítica y un pensamiento crítico para que el colombiano pueda discernir entre lo que está bien, lo que está mal y entre lo que nos haga mejor como colombianos, ahí veremos el verdadero cambio. Usted nos hablaba que incentiva la violencia, entonces yo digo, censuremos gran parte de la televisión porque genera contenido violento. O sea, no entendí esa parte ahí. Y nos hablan de la estigmatización, yo les digo a ustedes, antes de que salgan las narcoculturas, ya nos estigmatizan los colombianos. El colombiano no llegó al aeropuerto y ya lo están parando. Entonces yo les pregunto, ¿dónde se ha perdido el problema? Muchas gracias. Tiempo, muchas gracias. Universidad Católica de Oriente. Ahora otro de los participantes del Politécnico nos acompaña en el Círculo de Poder y tiene la oportunidad de refutar. 1 minuto para la refutación, equipo que está a favor de la premisa, 1 minuto desde ya. Muchas gracias. Gracias, compañeros, por su postura. Realmente la violencia está en la cultura, la violencia está en cada uno de los colombianos y es triste. Es triste que sigamos haciéndolo parte de nosotros en la televisión. Es triste que sigamos normatizándolo en cada uno de los días, porque estas transmisiones, hay que ser claros, las transmisiones de las narconovelas son las que mayor rating tienen. Señores, no podemos seguir manteniéndonos en esta cultura. No podemos normalizar lo que no se puede normalizar. Hay que prohibir las narconovelas. Es una solución, señores. Hay que prohibirlas. Además, los compañeros dicen, la educación, claro, el artículo 67 lo dice, la educación para la paz. Entonces, al prohibirlo es una medida, pues es una manera en que el gobierno hace presión, es una manera en que el gobierno se hace consciente, se hace responsable de lo que está pasando, porque en las calles siguen pasando cosas, pero está en nosotros hacer una diferencia. Y si hay que prohibirlo para cambiar todo, hay que prohibirlo. Fin, tiempo, muchas gracias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ahí estaba esa refutación y esto cada vez se pone más interesante, cada debate con más nivel y sorprendidos con tanto talento en los jóvenes de Antioquia. Continuamos con los interrogatorios, esta nueva sección que tenemos en el gran debate, el poder de las ideas. Un minuto para el interrogatorio desde ahora. Buenas noches. ¿No considera usted que prohibir o censurar esos contenidos genera un desconocimiento de la realidad históricas y sociales en el presente país? Hay muchas formas de conocer la realidad histórica y es a través de noticias, de libros, en la educación y no solo las series se limitan a mostrarnos esa realidad histórica. Perfecto, entonces necesitamos múltiples lenguajes, necesitamos múltiples expresiones. La verdad no es una sola y es ahí donde tienen que caber los diferentes medios y estas producciones permiten mostrar realidades. Permiten mostrar realidades, pero también influyen. Por ejemplo, lo del efecto Werther nos decía que las personas que tienen conductas violentas y ven a alguien hacerlo en los medios, puede detonar aquellas conductas y que esas personas realicen o imiten dichas conductas. Gracias. Ustedes ya saben lo del efecto Werther, ¿cierto? Bien. Entonces les pregunto, ¿no creerían que no prohibirlo estaría mal? Perdón, no está siendo claro con su pregunta. El 98% de un estudio de la Universidad de La Sabana dice que un 98% de los padres no tiene claro cómo guiar a sus hijos en el consumo de estos medios. ¿Usted creería que este tipo de público tiene criterio para ver ese tipo de series? Recordemos que nuestra moción es educar y si hay personas que tienen la capacidad de educar, viendo estos contenidos van a ser capaces de razonar y de ser críticos. Que los padres educan a los niños. Si los padres no tienen la capacidad de guiar a los niños en el consumo de estas series, lo creerían con criterio para hacerlo, o sea, ellos mismos tendrían ese criterio para hacerlo. Recordemos que estas narconovelas y narcoseries al final nos muestran que el camino delictivo los lleva a la cárcel y a la muerte. Tiempo, muchas gracias a ambos participantes y ya continuamos con la fase final. Conclusiones de este debate. Esto cada vez está más interesante, no se despeguen. No escondamos nuestros defectos, cambiemos ya.
Muy buenas noches. En Colombia no se debería prohibir la transmisión de narcoseries y narconovelas, porque el problema no está en el producto, está en la cultura, como bien lo decía el Poli. Primero, cuando se prohíbe algo se estaría generando un efecto tabú, que significa que las personas lo estarían deseando más por simplemente el hecho de estar prohibido. Segundo, estamos muy de acuerdo con el Politécnico cuando nos dice que estas narconovelas y narcoseries están generando valores culturales negativos, que hay que arrancar desde su raíz. Es lo mismo cuando queremos arrancar una maleza. Cuando la queremos arrancar radicalmente, tiene que ser desde su raíz, no por encimita, porque va a seguir creciendo. Por eso nosotros le apostamos a la educación, porque es la que nos va a dar el pensamiento crítico con el que vamos a generar valores culturales positivos. Incluso si estas narconovelas fueran tan negativas como lo dice el Poli, la solución no sería prohibir, sería educar. Por eso, como dice el filósofo Adam Smith, la educación es el primer antídoto a la educación. ¿Cuánto dirá por defender su argumento? Pero se encuentran muy equivocados. Los compañeros olvidan el contexto colombiano, olvidan en qué contexto se realizan esas producciones audiovisuales. Su argumento principal se basa en la educación, pero aunque uno de los propósitos de la televisión es la educación, no es su fin último. Y además ignoran que la televisión está basada en un sistema económico. Ellos tienen que ser rentables, se tienen que dejar llevar por lo que la audiencia quiere, por lo que la audiencia pide. Es decir, que estamos arriesgando valores por cumplir con esa cuota económica. ¿No les parece peligroso? Tenemos que prohibir la transmisión de narconovelas, porque llevamos muchos años en este juego del dinero y de los valores, y nunca nos ha dado resultados. Además, ignoran también los estudios psicológicos que apoyan nuestra teoría de la influencia que generan en las personas, de la imitación que podría generar en los niños y las repercusiones que tendría nuestra sociedad. Tiempo, Gracias. muchas gracias, equipo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Y así cerramos este debate. ¿Qué pasará? Ya nuestros jurados van a salir del estudio a compartir sus veredictos y ya continuamos en instantes con el resultado y el ganador de este debate. Y vamos a escuchar al profe Ismael Iglesias, que nos va a compartir cómo fue esa evaluación de este debate. Cuéntenos, Ismael. Vemos que en la tarde de hoy, por una diferencia realmente muy poca, porque hay un nivel interesante en ambas instituciones educativas, la universidad que pasa a la siguiente ronda es la Universidad Católica de Oriente. Ahí está entonces el primer ganador de este programa, Universidad Católica de Oriente. Felicidades, felicidades también para el equipo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Y continuamos con más debates en instantes. Ya vienen dos equipos más. Y estamos listos para comenzar este segundo debate de hoy, que se va a realizar entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Autónoma Latinoamericana. Un aplauso, por favor, para estos dos equipos. Y ellos van a debatir sobre la siguiente premisa, que yo sé que muchos de ustedes van a estar ahí compartiendo también sus opiniones en ambos sentidos. Los influencers no deberían ser modelos a seguir. Y vamos entonces a invitar a los capitanes de cada uno de los equipos a que me acompañen al círculo de poder para que lancemos la moneda y así definamos en este instante quién va a estar a favor y quién va a estar en contra de la premisa. Los influencers no deberían ser modelos a seguir. ¿Eliges cara o sello? Cara. Cara, vamos a lanzar. Cara, efectivamente, entonces tienes la posibilidad de elegir a favor o en contra de la premisa. Van a favor de la premisa. Comienza un aula, 1 minuto para debatir. Desde ahora. Vamos a hablar específicamente sobre el modelo a seguir. El modelo a seguir que tenemos en la actualidad es una ideología que es dominante, el neoliberalismo. Y ahí es donde entran los influencers. Los influencers son parte de ella y además de eso la reproducen. ¿Cómo reproducen este modelo? ¿Y por qué no podemos decir que esto es digno de imitar?
Pues primero, porque aumentan el consumismo. Se ha mostrado en la Asociación Ambiental de Islandia que los influencers proyectan tanto el turismo como el consumismo, y por esto muchas de las reservas ambientales se están viendo disminuidas. Además, vemos la despolitización de la política, como por ejemplo el presidente Donald Trump, el 64% de sus tweets fueron falsos. Y por último, estamos viendo, según el País de España, que nosotros tenemos miedo a nuestra libertad y dejamos que los influencers decidan por nosotros. Los influencers no deberían reproducir este modelo, deberían ser críticos, reflexivos y propositivos. Muchas gracias, equipo de Un Aula, y continuamos entonces con la intervención inicial del capitán del equipo de la Universidad Cooperativa de Colombia, que argumenta en contra de la premisa. 1 minuto desde ahora. Un cordial saludo. Los influencers sí deberían ser un modelo a seguir, toda vez que han contribuido a la satisfacción de las necesidades del individuo y de la sociedad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene necesidades y eso lo lleva a las capacidades como individuo, sujeto de derechos y obligaciones. En consecuencia, el influencer aporta de manera sustancial a la objetividad, subjetividad e intersubjetividad del saber ser, saber hacer y el saber ser del individuo en un contexto social. En ese orden de ideas, el influencer en su contenido independiente, como sujeto de derechos y deberes, transmite una comunicación asertiva y contundente a cada individuo. Por consiguiente, sí deben ser un modelo a seguir. Muchas gracias, capitán de la Universidad Cooperativa de Colombia. Continuamos entonces con uno de los integrantes de Un Aula que tiene la oportunidad ahora de refutar el argumento del equipo contrario. 1 minuto desde ahora. El equipo contrario solo se centra en hablar en un sujeto de unas necesidades, pero hablan de la naturaleza y no todas cosas naturales son necesidades. Pero además dicen que ayudan a una objetividad, una subjetividad, una intersubjetividad, pero que no sustentan en ninguna fuente. Pero además vemos en datos como El País, por ejemplo, o Periódicos para Todos, que estos influencers están incentivando una sociedad de la multiculturalidad, en palabras de Byung-Chul Han o de Zizek. Y esa sociedad de la multiculturalidad que se sostiene en un deseo, unos arquetipos que ellos de ninguna forma pueden alcanzar, están propiciando enfermedades mentales, ansiedad, estrés, pánico. Y esas situaciones que están influenciando los influencers a todos los que los ven es lo que realmente le está haciendo daño a la sociedad, no como ellos dicen que aportan. Pero si además vemos que estos sujetos solo recrean un sistema que incita al consumismo, pues ellos solo se centran en una perspectiva meramente humana, pero no sus consecuencias en el mundo real, como el medio ambiente, la política, nos damos cuenta que los influencers de ninguna forma deberían ser modelos a seguir y que están afectando contundentemente la realidad, pues su libertad de expresión, que no se sostiene en verdaderos hechos verídicos, está destruyendo la sociedad. Muchas gracias, Un Aula. Continuamos ahora con ese espacio para refutar que tiene Universidad Cooperativa de Colombia. Una participante que llega al círculo de poder. 1 minuto para tu refutación desde ahora. Hola, ¿qué tal? Hemos decidido desvirtuar la premisa del equipo de la Un Aula, porque no vemos en el consumismo un modelo negativo. Es más, nuestra sociedad está compuesta por el modelo neoliberal. Eso es lo que nos impulsa. Y de allí también salen las derivas ambientales y económicas. Los sujetos estamos en el poder de elegir, de decidir sobre todo aquello que estamos consumiendo. ¿Es malo consumir? Les pregunto. Además, están cayendo en una falacia de generalización. No todos los influencers nos impulsan a cosas negativas o a un consumismo que nos lleve al maltrato de la tierra, al maltrato de la economía. También hay figuras representativas que nos impulsan académicamente, que nos impulsan desde la interculturalidad que ellos mismos nombraban, porque eso es lo que nos hace maravillosos, eso es lo que nos hace fluir y nos hace sentir que nos identificamos en ellos, no solo como humanos, sino como referente dentro de un modelo económico neoliberal, porque precisamente impulsan esa... Muchas gracias. Tiempo, muchas gracias, Universidad Cooperativa de Colombia. Y ya continuamos con el interrogatorio en este debate que cada vez se pone mejor. ¿El consumismo en exceso es bueno? Dependiendo de qué perspectiva lo quieras plantear. Los influencers, se lo ha dicho desde la República, generan un 72% de consumismo innecesario en sus seguidores. ¿Eso es positivo para la sociedad? ¿Cuáles influencers?
aquellos que promueven un servicio. Lo podemos ver desde el marketing, incluso desde la política, no tenemos que derivarnos de un influencer específico. No entiendo puntualmente la pregunta. ¿El consumismo excesivo que promueven algunos influencers es positivo para nuestra sociedad? Todo en exceso es malo. Listo. Como sabemos que ya todo en exceso es malo, los influencers de por sí están promoviendo un excesismo, ¿tú dirías que esto afectaría al medio ambiente? Ahí considero que estás haciendo un juicio de valor porque estás generalizando. No, algunos lo hacen, no te estoy diciendo que todos, que sería el juicio de valor, te estoy diciendo cuando algunos lo hacen y promueven esto, en la afectación que tiene al medio ambiente, ¿cómo lo consideras? No sé qué cantidad de algunos o qué sí lo hacen o cuáles no lo hacen, entonces no puedo generalizar. Considero que me estés respondiendo, te estás yendo por derivas. Tiempo, muchas gracias a nuestras participantes por ese interrogatorio. Ahora invitamos a un participante, una participante de la Universidad Cooperativa de Colombia que pase al círculo de poder y otro de los integrantes de un aula que va a ser interrogado. Se voltean los papeles en este momento. Estamos listos para el interrogatorio. 1 minuto desde ahora. ¿Por qué sus compañeros consideran que no existe la posibilidad de lucrarse del dinero por medio del trabajo que ahora actualmente cumplen los influencers? Es que sí es un lucro, pero ¿un lucro a qué costo? ¿Al daño del medio ambiente? ¿Tú qué crees? No puedes generalizar, porque no todos hacen daño al medio ambiente. Pero sí la gran mayoría. Sí, pero estás haciendo un juicio de valor, cuidado Dime con cuál eso. no. Bueno, te puedo decir, por ejemplo, Luisito Comunica, Juan Pazurita, que en vez de apoyar el lucro por medio de daños ambientales, están apoyando el lucro. ¿Por qué medios se comunican? Por YouTube, por Facebook, por Listo, Instagram. para ver YouTube tiene que coger un celular. Con mis preguntas que estoy hablando yo. Entonces, ustedes, según lo que están diciendo, no apoyan la economía naranja. ¿La economía naranja? No. ¿No la apoyan? Pues me parece muy mal, porque vivimos en el ayer o vivimos en el hoy. Vivimos en el hoy. Entonces, ¿por qué se están quedando en las épocas en las que la tecnología no está avanzando? Pero tiene que avanzar a pasos que no destruya el medio ambiente. No me estás dando una respuesta concreta. ¿Pero qué? Tiempo, muchas gracias a nuestros participantes. Finalizamos este episodio del interrogatorio y ya continuamos con las conclusiones, el fin de este debate y un ganador más que nos va a acompañar en cuartos de final. Gran debate, el poder de las ideas. Equipo Cooperativa, Hegel diría que nosotros defendemos nuestra esclavitud como si fuera nuestra libertad. ¿Y yo por qué digo esto? Es muy sencillo, porque nosotros en este momento estamos imbullidos en un sistema capitalista que supuestamente defiende el multiculturalismo, como ustedes lo mencionaron, pero qué interesante es decir los datos de CISEC sobre que el neoliberalismo funciona muy bien cuando hay opresión, cuando hay diferentes religiones, el neoliberalismo funciona muy bien en todos los ámbitos, pero esto es un sistema opresivo, ya lo hemos probado a través primero que todo de todo el tema que hemos dicho al respecto de lo ambiental. En segundo lugar, ustedes hablan de lo económico. ¿Y cuál es el problema con lo económico? Que Piketty establece que a través del trabajo, después de 100 años de un capitalismo salvaje en todo el mundo, no hemos podido solucionar hasta el momento el problema de la desigualdad. Por el contrario, las cifras demuestran que van en aumento. Y por último, yo quiero resaltarles que ustedes vinieron y nos atacaron sin ninguna fuente. Nosotros traímos más de 5, más de 6 y ustedes no nos han resultado con nada. Es por esto que nosotros consideramos que por la fundamentación que nosotros tenemos, hemos demostrado cómo la función del youtuber no debe ser reproducir este modelo, sino criticarlo. Saludo a todos los jueces y al equipo contrincante. Seguimos firmes en nuestra posición. Los influencers sí son modelos a seguir, hoy, mañana y desde que empezó a expandirse este espacio. Primero, en la realidad siempre ha existido, desde esos modelos a seguir, que crearon muchos genios. Además, también hay algo importante, la parte virtual, donde impacta de manera positiva. ¿Podemos dar un juicio de valor? No, son tus decisiones. Pero algo muy importante, la introspección que podemos hacerle cuando nos dan un contenido es importante. Nuestra capacidad de decisión es clara hoy y siempre, y eso está en nuestra labor de poder esparcir esto. Ahora, hay una pregunta al caso. ¿Es verdad que podemos decir los influencers son un modelo a seguir? O mejor, el contenido de los influencers está en nuestro poder de decisión si lo queremos consumir o no. También teniendo claro que esto es una decisión que todos debemos de tomar para no solo nosotros como estudiantes esparcirlo acá, sino allá afuera donde están nuestras familias, amigos y conocidos. Gracias. Muchas gracias, Universidad Cooperativa de Colombia. Nuestros jurados van a retirarse unos minutos
a debatir entre ellos y compartir sus visiones. Y ya continuamos con el resultado y un ganador más que pasa a cuartos de final en esta segunda temporada de El Gran Debate, El Poder de las Ideas. Cuéntanos, Ana, cómo estuvo ese proceso de decidir el ganador de este debate. El ganador de esta ronda de debate es el equipo UNAULA. ¡Qué bien! Felicitamos al equipo de UNAULA, gracias Universidad Cooperativa de Colombia. Esperamos verlos en otro escenario, de nuevo aquí en el Gran Debate, El Poder de las Ideas. Y ya continuamos con el tercer debate de hoy. No se despeguen del Gran Debate, El Poder de las Ideas. Gran Debate, El Poder de las Ideas, y estamos en la mitad de este capítulo preparándonos para un debate más. Y vamos a invitar a cada uno de los capitanes a que me acompañen por favor al círculo de poder. Vamos a definir con nuestra aplicación de cara y sello en este instante quién va a debatir a favor y en contra de la premisa. Les recordamos que ellos conocían previamente la temática, pero es solo en este momento y gracias al azar que definimos entonces la postura de cada uno de los equipos en el debate. ¿Eliges cara o sello? Sello. Sello, vamos a lanzar. Sello, efectivamente. ¿Escoges estar a favor o en contra de la premisa? A favor. A favor de la premisa. Universidad de Medellín, Institución Universitaria Salazar y Herrera va a debatir en contra y vamos a comenzar con esta primera fase de la argumentación. Por favor, una de las participantes de la Universidad de Medellín nos acompaña en el círculo de poder para comenzar con su intervención. 1 minuto para debatir, que comienza ahora. ¿Quién vigilará a los vigilantes?, preguntaba el poeta romano Juvenal. Sabemos que el poder corrompe, así que es necesario verificar la transparencia y rectitud de nuestros gobernantes. Se preguntarán por qué. Porque necesitamos avanzar democráticamente con el funcionamiento correcto de la institucionalidad y también debido al buen uso de estos principios que son los del buen gobierno, como es la lucha contra la corrupción. Por tanto, la función pública necesita transparencia y esta se garantiza con una buena gestión y con mucho cuidado el momento de manejar los recursos públicos. Ahora, tenemos que tener presente que una sociedad transparente es una sociedad libre. Por eso, los ciudadanos tenemos que exigirle a nuestros políticos que sean personas honestas. Tal vez el polígrafo no sea la panacea, pero es el método, es la ayuda que va a tener los mecanismos de control para, primero, generar más transparencia. Muchísimas gracias. Tiempo, Universidad de Medellín, muchas gracias. Y ahora intervención inicial del equipo de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. Por favor, otra de sus participantes nos acompaña en el círculo de poder. Vamos a comenzar con este argumento en contra de la premisa. 1 minuto desde ahora. No se debe realizar la prueba del polígrafo de los políticos al finalizar su mandato porque hay varios puntos muy importantes. Primero, se ha demostrado que el polígrafo es un mecanismo obsoleto. Esto lo dice la Academia de Psicología Americana, que le hizo un amplio estudio al polígrafo, que verdaderamente sus resultados no son veraces para culpar a una persona o no. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Educar a las personas, fortalecer nuestros mecanismos de control ya existentes, como lo son Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que estos son los que verdaderamente nos ayudarían a reforzar lo que el político está haciendo bien o mal. El polígrafo realmente no nos ayudaría a abatir esta corrupción, que es lo que está afectando a nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo importante? Educar a nuestra población, educar a las personas para que sepan ejercer su derecho al voto y saber elegir a un buen político que verdaderamente va a trabajar por nuestra sociedad y no va a seguir incurriendo en corrupción y en daños a esta. Muchas gracias. Tiempo, ahora sí, muchas gracias. Con varios segundos ahí de sobra la intervención de la participante de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. Y ahora es el tiempo de la refutación. 1 minuto, pasa al círculo de poder. Otra de las integrantes del equipo de la Universidad de Medellín, postura a favor de la premisa. Empezamos a debatir ahora. Bueno, quisiéramos refutar el primer punto que hablaban de la culpabilidad. Es que el mecanismo, la prueba del polígrafo no es suficiente para culpar a nadie, como ninguna prueba por sí sola es suficiente. Estamos hablando de sumar otro medio de control.
a mayor cantidad de mecanismos de protección y de pruebas, vamos a saber con certeza si se cometió un crimen o no. No estamos hablando de que si una persona no pasa el polígrafo, entonces es falso. Además, cuando hablan de que está obsoleto, no tienen en cuenta que ya hace un registro de los movimientos microfaciales, de que tiene en cuenta la condición psicológica del sujeto, también el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Por tanto, es una prueba que presenta un 98% de certeza. Si sumamos esta prueba a otros mecanismos ya existentes que incluso desde la postura en contra nos han demostrado que son eficientes de manera objetiva, estamos aumentando la probabilidad de protegernos de crímenes desde la posición de los administradores públicos y de las personas que nos representan. Es una forma en la que estamos protegiendo a las personas. Además, aquí encontramos que se va a aumentar el beneficio para la transparencia. Tiempo, muchas gracias Universidad de Medellín por su refutación. Ahora continuamos con el espacio para refutar de la institución universitaria Salazar y Herrera. Pasamos por favor al círculo de poder. 1 minuto para continuar desde ahora. Ellos plantean que el mecanismo no es eficaz, pero realmente no hay ningún mecanismo en el mundo que sea 100% confiable. Este mecanismo del polígrafo es un mecanismo complementario a investigaciones judiciales. Es un mecanismo que realmente fortalece la institucionalidad colombiana. Ellos también hablan de que hay que tener mucho cuidado con qué mecanismo se usa. Y claro que hay que tener mucho cuidado con qué mecanismo se usa. Por eso el polígrafo va a ser tratado de manera totalmente transparente. Estamos hablando de que las instituciones que lo van a realizar son instituciones de control y este va a ser un papel fundamental en la lucha contra la corrupción que ellos también plantean para volver a restaurar en Colombia y en el mundo como tal la confianza ciudadana para así generar mejores. También hablamos de que el polígrafo, claro que no es una prueba exacta, pero como les digo, no hay ninguna prueba exacta. Entonces, ¿por qué no implementar un mecanismo que puede generar medios para generar principios de transparencia y de buen proceso? Muchas gracias. Muchas gracias, Institución Universitaria Salazar y Herrera. Ahí estaba entonces esta primera fase y las refutaciones. Y ya viene el interrogatorio y las preguntas capciosas de los participantes. De acuerdo con la intervención de su anterior, podemos concluir que el polígrafo es un método eficaz. Nosotros lo que planteamos es fortalecer las instituciones, no llenarnos de herramientas que no sean eficaces. Listo. ¿Es preferible dentro de un proceso investigativo tener uno o varios medios de prueba? Mecanismos o medios de prueba que sean eficientes. El polígrafo tiene un 10% de margen de error, o sea que no nos va a garantizar que realmente arroje un resultado veraz. Listo. ¿Cree usted que con la implementación de la prueba del polígrafo ayudaría a estas instituciones dentro de sus funciones a ser más eficientes? No, porque las instituciones están siendo eficientes. Desde que se investiguen también los miembros que son de las instituciones, podemos demostrar que las instituciones realmente están haciendo su trabajo. Y no tenemos que llenarnos de herramientas obsoletas, herramientas que no tienen un completo margen de veracidad o herramientas que van a ser un relleno. Lo que tenemos es que fortalecer las instituciones para que se haga un gran trabajo desde las instituciones de control y así los políticos puedan estar tranquilos. Gracias. Tiempo, muchas gracias a los estudiantes por su participación. Cambio entonces de roles, vamos con uno de los integrantes del Salazar y Herrera que va a interrogar y otro de los participantes de la Universidad de Medellín se va a sentar en la silla del interrogatorio. Gran debate, el poder de las ideas. Comenzamos con las preguntas ahora. Ya ustedes han planteado que es un mecanismo complementario a las instituciones que ya existen, pero ¿qué sucede si el polígrafo arroja un resultado y las instituciones arrojan otro resultado? ¿A quién le vamos a creer entonces? Ustedes mismos lo dicen, como es un mecanismo complementario, es un mecanismo accesorio, el principal es el órgano de control. Por ende, o sea, estás diciendo que le vamos a creer es a las instituciones y no al polígrafo, ¿te estoy entendiendo? No estamos diciendo eso, estamos Entonces, diciendo ¿a quién le vamos a creer? complementa el polígrafo a la función del órgano de control. Para que se me escuchen, por favor. Si da un resultado el polígrafo y otro resultado las instituciones, ¿a quién le creemos? Eso no es cuestión de que den resultados contrarios. Bueno, ya que veo que me estás evadiendo la pregunta y no me vas a responder, te voy a preguntar, si están diciendo que no es un mecanismo totalmente eficiente, entonces ¿para qué vamos a implementarlo? Ustedes mismos lo han dicho. Todos los mecanismos creados por el hombre tienen un margen de error. Por ejemplo, usted usa la licuadora, entonces porque tiene un margen de error la va a dejar de usar. Aquí el que pregunto soy yo, y tenga claro entonces una cosa, que si tenemos un mecanismo que está obsoleto y que no nos va a funcionar, entonces es mejor Tiempo, utilizarlo. gracias. Y ya continuamos con las conclusiones, el cierre de este debate.
Bueno, realmente tenemos dos mundos. El primer mundo donde evidenciamos que actualmente seguimos con la corrupción y, por ejemplo, en toda Latinoamérica el caso de Odebrecht. Tenemos contralorías, tenemos veedurías, pero sigue sucediendo lo mismo. Nosotros lo que estamos implementando actualmente es un mecanismo alternativo que nos va a acompañar y nos va a permitir cambiar. ¿Por qué no innovar? ¿Por qué no decir, es que tenemos ya muchos mecanismos, pero sí, esos mecanismos no están sirviendo? Por lo mismo es que les estamos trayendo en estos momentos otro mecanismo que nos va a ayudar a tener ese control en estos momentos. Adicional a eso, permitamos que las personas nos den la verdad o la mentira. Dejemos que hablemos, permitámosles que realmente evidenciemos lo que está sucediendo actualmente. Y como nos daban ustedes la razón desde la intervención de su segundo, es que el polígrafo es un mecanismo que no es 100% confiable, pero que nos va a permitir realmente, guiados con los otros mecanismos alternativos que tenemos en estos momentos, llegar a este otro mundo donde vamos a permitirle a los tres factores que son la población, la administración y también los políticos tener una claridad en la función de sus mecanismos, de sus recursos y así poder controlar de una manera más eficiente los recursos públicos. Muchas gracias. Buenas, hay que tener en cuenta que si bien la corrupción es la enfermedad, no los políticos. Los políticos y su forma de pensar vienen desde la sociedad, es decir, hay que atacar el problema, es decir, la enfermedad que es la corrupción, no al político, no como piensa, hay que atacar es la corrupción. Entonces, ataquemos la enfermedad para encontrar soluciones efectivas. Si bien la base del polígrafo se cae, ¿saben por qué? Porque si no es eficaz, no es eficiente, entonces ¿qué va a entrar a complementar? Si de por sí la base ya es dudosa, necesitamos combatir la corrupción, necesitamos soluciones efectivas, porque es que estamos perjudicados, se nos están robando los recursos, necesitamos un desarrollo social. ¿Y cómo lo vamos a implementar? Necesitamos eficacia, fortalecer nuestras propias instituciones que ya están, es decir, esos mecanismos de control ya están. Entonces, fortalezcámoslas. El polígrafo simplemente es algo ineficaz. Entonces, la sociedad necesita seguridad, base por nuestros niños, nuestros ciudadanos, nosotros mismos y por la seguridad institucional. No apliquemos el polígrafo. Tiempo, muchas gracias, Institución Universitaria Salazar y Herrera. Y ahora nuestros jurados se retiran del estudio a deliberar. Ustedes en sus casas pueden ir sacando sus conclusiones y ya regresamos en instantes con su veredicto y un ganador más que continúa y pasa a cuartos de final en esta segunda temporada de El Gran Debate, El Poder de las Ideas. De este debate pues hubo una discusión muy cerrada de los jurados, fue muy estrecho el margen que le dio el triunfo a un equipo sobre otro, pero hubo un detalle que prácticamente decidió el triunfo, y es que el equipo de Salazar y Herrera en un momento dado, en el momento de la refutación, tomó el argumento contrario y le dio la razón al otro en un argumento. Eso en un debate es garrafal, ¿no? Eso es casi que es una razón de derrota, pues. Y eso es lo que primó acá. Entonces el ganador de este debate es la Universidad de Medellín. Ahí tenemos entonces un veredicto más, un ganador más. Felicidades al equipo de la Universidad de Medellín que continúa en cuartos de final y gracias a la Institución Universitaria Salazar y Herrera. Estamos listos para un debate más, el último de esta primera ronda para conocer cuál será ese equipo que se va para cuartos de final. Y este debate, que va a estar muy interesante, se va a llevar a cabo entre la Institución Universitaria ESUMER. Un aplauso por favor para este equipo que también nos acompañó en la temporada pasada y que regresa a demostrar todo su talento aquí en el Gran Debate. Y el otro equipo que nos acompaña es el equipo de la Universidad Nacional. Otro aplauso, por favor. Y la premisa sobre la cual van a debatir estos dos equipos es la siguiente. No se debería votar por políticos que usen la religión como elemento de campaña electoral. Ya los jurados están listos. Ustedes también en sus casas pueden seguir participando con el hashtag El Poder de las Ideas. Y nos vamos al círculo de poder, por favor, capitanes, para definir ¿en qué postura va a estar cada uno de ellos en este debate? Gracias por acompañarnos. ¿Eliges cara o sello? Cara. Cara. Vamos a lanzar nuestra aplicación. Cara, efectivamente tienes la posibilidad de elegir si tu equipo está a favor o en contra de la premisa.
elegimos en contra. Eligen en contra y comienza entonces el equipo de Esumer. Vamos con ese argumento inicial de 1 minuto. Esumer en contra de la premisa, Universidad Nacional a favor. ¿Quién nos acompaña al círculo de poder? Argumentación inicial, 1 minuto para debatir a partir de ahora. En un mundo ideal, lo que propone la moción sería posible. Sin embargo, eso es un escenario utópico. La religión es un elemento válido dentro de las campañas electorales. Por lo tanto, tenemos 2 argumentos para soportarlo. El primero es la representación. Todos los ciudadanos estamos con el derecho de votar por el candidato con el que nos sintamos más representados. Por lo tanto, si la religión es un elemento de identidad y de representación, ¿por qué no usarlo dentro de una campaña electoral? En nuestro segundo argumento tiene que ver con la realidad. No podemos dejar a un lado una sociedad religiosa como lo es la colombiana, en la cual sería utópico impedir que la religión sea un elemento de campaña electoral, dado que, según cifras del Centro Nacional de Consultorías, el 94% de los colombianos profesa una religión, el 85% la considera importante y el 63% de estos dicen que se debe soportar sus creencias sobre la política. Muchas gracias. Ok, tiempo. Gracias, Esumer, participación inicial. Y ahora continuamos con el argumento inicial de la Universidad Nacional, que debate a favor de la premisa. 1 minuto que comienza ahora. En una sociedad democrática se debe reconocer y proteger la diversidad. Por esto no se debería votar por políticos que utilicen la religión como elemento de campaña electoral, porque con cada voto aumenta la probabilidad de que lleguen al poder. Esto es perjudicial porque la religión es insensible a problemas públicos por razones morales, ya que al momento de tomar decisiones se privilegian creencias desconociendo los derechos e intereses de otros sectores sociales. Esto es importante porque básicamente nosotros como gobierno consideramos se desestiman debates de interés públicos como el aborto y se socavan conquistas sociales como la lucha LGTBI. ¿Qué sucede con esto? Que básicamente se quitan la protección a grupos históricamente vulnerados y no se reconocen los demás derechos que se tienen. Consideramos que es muy importante para nosotros construir una democracia que se tengan los valores como la diversidad y como la inclusión. Tiempo, muchas gracias, Universidad Nacional. Participación entonces también inicial en este debate. Ahora vamos con el espacio de las refutaciones. Uno de los participantes, por favor, de Esumer, una participante nos acompaña en el círculo de poder y tiene 1 minuto para refutar los argumentos de su oponente. Comenzamos ahora. La democracia. Por esto se debe utilizar la religión como elemento de campaña electoral, porque es un instrumento de identificación y de representación. Y por ende, los ciudadanos piensan elegir esto porque quieren que sean representados frente a una sociedad. Y por esa precisa razón es que debe ser utilizada la religión para que ellos se puedan sentir representados e identificados. Porque les voy a recordar la definición de elemento de campaña. Es una herramienta que se utiliza para llegar a un fin que tiene el candidato. Entonces, ¿por qué la religión no podría ser considerado un fin si está hablándose de representación y de identidad que necesitan los ciudadanos frente a algo? Así que debemos seguir insistiendo en que los ciudadanos se sientan representados y que sea con un candidato integral. Muchas gracias. Muchas gracias, Esumer, por su participación. Vamos con el espacio para la refutación de la Universidad Nacional. 1 minuto en el círculo de poder. 1 minuto para refutar, que comienza ahora. En contra nos dice que en una democracia es más importante la representación política que la misma reivindicación de minorías por la cual abogamos nosotros. Creemos que después de 3 siglos de lucha contra gobiernos que mezclaron la política y la religión, demostraron que el gobierno de las almas se debe separar de lo público. No se trata de eliminar la religión o si la religión es buena o mala, se trata de que esta no debería de una u otra manera permear la esfera de lo político. De una u otra manera estas convicciones religiosas que tienen ellos hacen que políticos como Marco Fiel Ramírez, quien participó en la Iglesia Cruzada Cristiana, emprendan persecuciones
continuas contra personas del movimiento LGTBI. Además, haga refranes como más valores, menos condones, apelando que la sexualidad responsable es para personas sin valores. Creemos que la religión aboga por valores como la tolerancia, el respeto y la reconciliación, pero realmente estos valores no se materializan a la hora de tomar decisiones, porque creemos que líderes políticos y religiosos han demostrado con el apoyo y la proliferación del voto por el no en el proceso de paz que de otra manera estos intereses de valores no están dentro de la agenda de lo religioso y lo político. Por eso no se debería votar por políticos que hagan de una campaña electoral un uso del elemento. Gracias. Muchas gracias, Universidad Nacional. Ahí está entonces ese espacio para refutar los argumentos del oponente y ya continuamos con el interrogatorio. En este último debate de esta primera ronda, solo uno de estos dos equipos continúa en cuartos de final en esta segunda temporada de El Gran Debate. Buenas noches, caballero, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo va? Le pregunto, ¿considera usted que la representación es un elemento importante dentro de una campaña electoral? Sí es importante mientras esa representación garantice que a todos se les cumplan los mismos derechos. Entonces le pregunto, ¿para usted es importante, la religión lo consideraría usted como un elemento de representación? Sí, mientras esta no vulnere otra clase de derechos. Muy bien, entonces usted me está dando a mí la razón, puesto que usted me está diciendo que la religión es un elemento de representación y la representación es un elemento válido dentro de la campaña electoral. Ahora vuelvo y le pregunto, dentro del contexto de su ponencia. Ustedes hablaban de líderes políticos, encasillaron a todos los líderes dentro de uno solo. ¿Cree usted que su postura no cayó dentro de una falacia generalista? Para nada. ¿Por qué no? Porque finalmente nosotros apelábamos a que en la generalidad de los políticos debía haber una garantía de derechos y que esto no pasa en la religión. Pues entonces vuelvo y le digo que usted cae en una falacia, porque hubieron líderes como Gandhi, como Martin Luther King, que utilizaron también la religión y llevaron a grandes masas a situaciones que les convenían. ¿Defienden usted la igualdad, sí o no? Desde luego. ¿Para las religiones la homo y la transexualidad están bien vistas? Usted está generalizando. Respóndame, ¿sí o no? No. Perfectamente, usted nos está aceptando el caso. Porque entonces dígame usted por qué deberíamos votar por personas que lo que hacen es desde la religión misma promover discriminación a otros grupos. ¿Acaso la igualdad solo se predica entre las personas que son religiosas pero se segrega lo diferente? Porque la religión puede que no predique algunos valores, pero no todas las personas que predican esa religión están de acuerdo con lo que dice la religión. Me explico. Si dado el caso que yo pertenezco a X o Y religión y mi religión no acepta la homosexualidad, no tiene sentido o no obligatoriamente va a decir que entonces yo no acepte la homosexualidad. Entonces la representatividad que ustedes dicen tampoco es tan importante porque en últimas no están compartiendo los valores que esas personas van a representar. Dígame entonces por qué la representatividad se debe proteger incluso sacrificando derechos de libertad sexual o igualdad frente a las minorías. No tengo tiempo para responder, muchas gracias. Tiempo, muchas gracias. Finalizamos estos interrogatorios y ya estamos a punto de conocer el ganador, pero antes las conclusiones. No se despeguen porque ya viene el cierre de este último debate de la primera ronda, aquí en El Gran Debate, el poder de las ideas. Se debe tener en cuenta que las personas que voten por un político que utilice que nuestra bancada en el interrogatorio, en la réplica y en el argumento inicial dejó muy en claro por qué no se debería separar la política de la religión. Las razones son muy sencillas. La primera es que la religión es un elemento de cohesión social, es un elemento de identidad. Por lo tanto, otorga un plus debido a que se supone que nos encontramos en una democracia representativa. Todas las personas tienen el derecho de sentirse representadas. También tienen el derecho de elegir abiertamente a un político que utilice la religión como elemento de campaña electoral. En segundo caso, negar la religión en una campaña electoral sería negar la realidad de una profunda intrínseca religiosidad de la sociedad colombiana. También sería negar la historia de los políticos que manifestaron abiertamente su religiosidad. Entonces, ¿qué hubiese sido de la India si Gandhi no hubiese sido un líder político y religioso? ¿Qué hubiese sido como Martin Luther King de sus comunidades afro si no lo hubiese defendido? Gracias, tiempo. Juan Pablo II dijo,
identificar la ley religiosa con aquella civil puede efectivamente socavar la libertad religiosa e incluso limitar o hasta negar otros derechos humanos inalienables. No se debería votar por políticos que usen la religión como elemento de campaña electoral porque su carácter dogmático implica que está cerrada a partir de unos cánones que no pueden ser puestos en discusión. Y esto es importante porque está vulnerando derechos de otras comunidades que han sido vulneradas históricamente. Actualmente se siguen creando prácticas que vulneran a aquellas comunidades que han sido vulneradas históricamente. Por ejemplo, votar por estos políticos ha permitido que dentro de debates legislativos existan políticos que afirmen: creced, multiplicaos y poblad la tierra, dice la Biblia. El sexo homosexual es árido, sucio, asqueroso y excremental. Lo que hacemos nosotros cuando no estamos votando por estos políticos es crear una construcción de sociedad más diversa, porque este es un elemento importante dentro de lo que viene siendo la democracia. No estamos negando la participación a los religiosos, estamos diciendo por qué no deberían votar por ellos. Gracias, Universidad Nacional. Tiempo, concluimos este debate. ¿Qué nivel el de los jóvenes del departamento de Antioquia? Ya nuestro jurado se va a retirar del estudio a deliberar y en instantes continuamos con el veredicto y el ganador, que continúa con nosotros en la historia de El Gran Debate, el poder de las ideas. Vamos a escuchar el veredicto de nuestros jurados de boca de nuestro Ismael Iglesias. Cuéntanos. Nosotros en una decisión 2-1 hemos tomado la decisión de que el equipo ganador es la institución universitaria ESUMER. ¡Qué bien! Eso significa que ESUMER continúa con nosotros en cuartos de final. Felicidades a ellos y muchas gracias al equipo de la Universidad Nacional por hacer parte de la historia del gran debate, el poder de las ideas. Nos vemos en cuartos de final. De nuevo, gracias a nuestros jurados, a todo el equipo de cada una de las universidades que participaron en esta primera ronda del gran debate y nos seguimos encontrando. Ya vienen los cuartos de final. Gran debate, el poder de las ideas. Feliz noche. Antioquia piensa en grande.